Voy a intentar explicar este vídeo en dos partes. Una primera parte en la cómo monto las capas que componen la escena y una segunda parte en la que entro en los detalles de qué elementos se pueden tocar para poder renderizar algo así en un tiempo razonable, es decir, en unos pocos días, dejando trabajando el ordenador por la noche. Así que vamos a la primera parte. Voy a explicaros cómo está montada la escena. La capa 01 contiene esas montañas que conforman el fondo escénico. Es decir, no necesitamos mucha resolución, pero le he metido estos árboles que veremos después cómo se puede hacer para que todos ellos apunten a la cámara en una imagen X rectangular. La capa número 2 es el palacio, simplemente. La 03 o suelo, ahora mismo lo tengo desactivado porque es una capa muy pesada, pero básicamente lo que tenemos es todo este terreno y su vegetación. Tenemos un simple plano al que se le ha aplicado una serie de Geometry Nodes para generar esas texturas y esa orografía, agregar hierba, agregar rocas, agregar arbustos, agregar también la valla esta de madera. Se han agregado una serie de árboles que son los que de verdad hacen que la escena esté viva, porque son, aparte de la hierba, los elementos que están animados. La capa número 4, que le hemos llamado Fog. ¿Por qué tengo activas aquí Ground y Botanic? Si no lo pongo con Holdout, esa niebla renderizada en una sola imagen se quedaría toda por delante de la imagen y taparía todos los elementos por igual. Es como si no hubiera nada dentro de la niebla, y en nuestra escena queremos que los árboles y su movimiento estén dentro de la niebla. Por lo tanto, tenemos que mantener esos elementos para el renderizado y es algo que va a producir un poco más de peso. En el punto número 5 tenemos el cielo, que básicamente es la imagen HDRI que hayamos utilizado, simplemente renderizada sin transparencia. Podríamos haber utilizado un cielo estático, sería mucho más difícil de hacer. Lo más sencillo es, ya que tenemos una imagen X rectangular, es ponernos en ella y veréis que cuando generamos un movimiento de la cámara dentro de la escena, esa imagen X rectangular tiene cierta distorsión y cierta vida también. Es decir, si vierais la secuencia entera de las estrellas en el cielo, por ejemplo, veréis que hay cierto movimiento entre frame y frame. Por lo tanto, tenemos que renderizarlas todas para que la escena tenga un movimiento natural. Y por último, un detalle que también me ha costado bastante hacer, pero que creo que le da un toque a la escena muy bonito, es el tema de las luciérnagas. Con las luciérnagas, bueno, hay tropecientos tutoriales para hacerlas. Yo hasta he encontrado una forma de darle un toque extra que no he visto hecho por ahí, que después comentaremos. Y bueno, y os enseñaré cómo renderizarlas. El renderizado por capas tiene muchas ventajas. La principal es que podemos después jugar y modificar cada una de ellas, y además facilitamos ciertas partes del proceso de renderizado, que es realmente lo que más tiempo va a llevar. Por lo tanto, tenemos por un lado estas imágenes que os digo. Si vamos al frame 1, como os decía antes, hay cierto movimiento a lo largo de esta escena una vez metidos y en la perspectiva que coge, porque realmente esta imagen HDRI está orientada en nuestra escena para que las luces vengan de donde queremos que vengan. Si por ejemplo vamos al frame 500, no sé si se apreciará en el vídeo, pero habéis visto que hay un pequeño cambio en la perspectiva, muy ligero, y afecta a las estrellas. Esto hace que cuando estemos en la escena, la visión del fondo escénico sea mucho más realista. Volvamos al frame 1. ¿Qué haremos después sobre la imagen? Le meteremos nuestras montañas. Como veis, no tienen mucho detalle, pero no está mal. Integraremos el palacio y todo cogerá sentido una vez que metamos toda la vegetación. Aquí se han agregado simplemente las luciérnagas y por último ahora sí la niebla. Y esta es la escena. Como ya os he dicho, la escena se compone de 6 capas que yo he montado en la pestaña de Compositing usando los nodos, de forma que renderizo y envío a una carpeta concreta. Esto es simplemente es agregar estas capas, es decir, capa renderizada y file output o file output.
en la cual tenemos que elegir una carpeta de trabajo y un nombre de archivo. Las almohadillas será el número de frames. ¿Por qué las pongo? De esta forma los archivos siempre tienen el mismo número de caracteres. ¿A qué formato los he exportado? Como esta escena se compone de 720 frames, os voy a enseñar qué es lo que me ha pasado al principio, que es literalmente que me he quedado sin disco. Directamente. Este espacio de trabajo contiene las siguientes capas de archivos temporales, que me valen para este proyecto, pero me pueden valer para algunos otros. Aquí en Blender Outputs es donde, internamente a esta carpeta, es donde voy a renderizar todas esas capas. Para no liarme, en caso de que a lo mejor lleve 2 o 3 proyectos en paralelo, hago una carpeta extra dentro de esta Blender Outputs con el nombre del proyecto que a mí me interese o que esté ejecutando en ese momento. En este caso, al entrar en ese nivel de carpeta, ya vemos, olvidaros de estos dos del final, esos 6 niveles de subcarpetas. Y me gusta ponerles el mismo nombre que las capas de trabajo que tengo en el proyecto Blender. De esta forma, para background, pues la 01BG será la herramienta de trabajo, será la carpeta de exportación. Y respecto a esto, tengo que decir una cosa, aquí veis ya que son 40 megas, pero esperar, si vamos a ground, ya vemos que son 90 megas. Imaginaos ahora que queremos, antes de renderizar todo, y si queremos trabajar por capas, es bueno que echemos unas cuentas, para que no petemos el ordenador. Os digo esto porque a mí me ha pasado, se me ha ocurrido renderizar, no todo, pero parte de este trabajo, en el disco principal, y lo he fundido. Porque se generan gigas y gigas y gigas de información. Y eso que estoy exportando a PNG. Por lo tanto, echemos unas cuentas antes de nada. Nuestra escena se compone de 720 frames, para los cuales tenemos por frame 6 capas. Y cada capa, pongamos un máximo que ocupa 90 megas. Estos 388.800 son megas. Si queremos saber el número de gigas, a grosso modo dividamos entre 1024. Es decir, ese número es el que vais a generar, o tenéis que poneros en la piel, o en el escenario, mejor dicho, de que vais a ocupar eso en un disco para renderizar todo esto. 380 gigas de información. Es que estamos hablando ya que necesitáis un disco dedicado exclusivamente para esto. Al final son archivos temporales que lo único que nos permite es poder luego trabajar por capas y jugar con cada una de ellas, pero la composición final, el archivo final, en mi caso, creo que no llegaba a los 2 gigas. Pero si queréis hacer todo este proceso, tenéis que pasar por almacenar, al menos temporalmente, 380 gigas de trabajo. Luego fueron menos, una serie de cosas que veremos durante el proceso que facilitan también el renderizado. Pero tenéis que poneros en el escenario de que esto puede pasar y hay que tenerlo en cuenta antes. Así que ya sabéis, cogéis la calculadora, una vez que sabéis vuestro tamaño de renderización, veis el número de capas, veis el número de frames, con la calculadora multiplicad todo y calculad, porque si no vais a joder el disco. Trabajando de esta forma, lo que podemos hacer aquí en la tercera pestaña, en View Layer, es decirle, en estas dos casillas de aquí, que a veces no se usan mucho, pero para estas cosas la verdad es que son mano de santo, diríamos. Con la primera estaríamos diciendo que quiero que la View Layer, las capas, la composición de capas que tenemos ahora mismo activa, es decir, la 01/BG, se usará para la renderización. Es decir, esta se va a renderizar sí o sí. Cuando le demos a F12, se renderizará esta, con la composición que tengamos aquí y las capas activadas como las tengamos aquí. ¿Qué hace la segunda casilla? Perdón, antes de nada, si quisiéramos que esa capa no se renderice bajo ningún concepto, es decir, que esta salida cuando yo pulse F12 o control F12, que no salga nada, pues la marcaríamos aquí. Entonces podríamos, por ejemplo, tener el palacio usada para renderizado y cuando volvamos a la 01 no estaría renderizada, ¿vale?
¿Qué nos permite eso? Pues renderizar justo las que necesitamos. Podríamos activar y desactivar. Y la otra cosa que también podemos utilizar en nuestro beneficio cuando solo queremos trabajar con una, es decir, le diríamos que la use para el renderizado y también la segunda casilla la marcaríamos. Este render single layer lo que hace es que cuando estemos en esta vista de capas y pulsemos F12, lo que va a hacer es renderizar solo esta vista de capas. Por lo tanto, si estamos en 0.1bg, el renderizador será de 0.1bg. En mi caso, quiero enseñaros algunas cosas para optimizar el proceso de renderizado. Como no quiero pisar ninguna de las capas que ya he preparado, lo que voy a hacer es configurar una nueva estructura de carpetas para renderizar todo esto. Y así cada vez que pulse F12 o control F12, no destrozo lo que ya tenía hecho. Así que vamos allá. Ahora, para de nuevo no pisar mi estructura y mis resultados de aquí, vamos a hacer que esta escena la vamos a copiar. Vamos a hacer una linked copy. ¿Esto qué es lo que hace? Nos permite no multiplicar geometrías y objetos dentro de la escena, es decir, simplemente el suelo que ya existe dentro de la escena lo liga a una u otra escena, pero no está haciendo dos suelos. Se entiende, ¿no? Sin embargo, sí que podemos cambiar las opciones de renderizado entre una y otra sin que se solapen. Por lo tanto, hagamos una linked copy. Total, es para hacer unas pruebas. La vamos a llamar 02 test. Y en esta sí, lo que vamos a hacer es cambiar esta estructura de carpetas. Perfecto, ya lo tenemos todo configurado para que si pulsamos F12 no joderemos el trabajo que ya teníamos hecho. Vamos a ir por partes. En primer lugar, la escena se pretende renderizar a 12K. He tenido muchos problemas, muchísimos problemas. No tanto por problemas de memoria, porque el ordenador puede de sobra con la escena, al moverla puede estar más pesado o no en función de las luces, pero lo que es el renderizado en tamaño no es un problema. El problema es el tiempo, lo que se tarda y cómo se configuran las escenas. Con algunas de las capas he tenido que tomar decisiones drásticas en función de que no me da la vida. No puedo estar esperando 3 días para tener unas montañas que se ven en el fondo y que no me aportan absolutamente nada. De los cursos que había hecho, estos de CG Boost, ahí se ve claramente que está muy bien pensado. Hay una de las estrategias que se hace para renderizar fondos, que es la típica de renderizar una vez el fondo y y agregar ese renderizado como plano a la escena y componerlo de esa forma. No he querido tener esa sensación de que estas montañas están estáticas, y en una escena X rectangular que necesitas que estas te rodeen es más complejo de hacer. Entonces lo que he hecho ha sido generar geometrías y agregarles una vegetación. Con la vegetación sí que he jugado con el tema de partículas. Y lo que he hecho para hacer estas montañas es lo siguiente. Es decir, en estas montañas veis que tenemos una serie de, parecen cartas, son árboles. ¿Qué pasa? Hay varios tutoriales, luego igual los puedo poner en la descripción, de cómo renderizar bosques y cómo hacer multitud de árboles, de forma que renderizamos un árbol como una figura plana, renderizamos los normales, renderizamos otra serie de capas y aligeramos la escena. Podemos renderizar un árbol que incluso arroja sombras y tiene los colores y es afectado por la luz, pero no pesa. Ese es el principio aplicado a esto. Vamos a Layout, entramos en la vista. Como imagen X rectangular, tendréis que seleccionar aquí en la cámara. Estas son la configuración para una imagen X rectangular, es decir, una imagen que, si fuera una imagen estática, después podéis cargar en Marcipano o en algún visor de imágenes 360, y para el vídeo pues lo mismo. Al final son imágenes que son de 2x1, es simplemente elegir la configuración X rectangular, las opciones por defecto funcionarán, y Clip Start y End pues ajustáis un poco al tamaño de vuestra escena el final de la cámara. He puesto 25 kilómetros. Me despistaría, es innecesario.
pero lo he puesto así. ¿Cómo podéis ver la longitud de vuestra escena? Pues si vais a 7, podéis con esta herramienta de aquí, más o menos, ver que de borde a borde mi escena tiene 3200 metros. Por lo tanto, pues mira, voy a aprovechar ya la cámara con recortarla pensando que está en el centro a 3000 es más que suficiente. Bueno, solo decir que a la cámara también se le ha agregado un movimiento, digamos, de aproximación un poco más realista. Hay un add-on que se llama Camera Shakify o algo así. Creo que es Camera Shakify. Uno de los trucos que he utilizado para este trabajo y que utilizaré para otros es renderizar capas que no necesitamos que tengan un gran nivel de detalle, o simplemente si tenemos prisa, directamente a la mitad. Para escenas si las escenas son muy pequeñas, no va a haber mucha diferencia, pero en estas escenas, renderizar las montañas de atrás a 12K, cuando son las montañas a las que no nos vamos a acercar a ver absolutamente nada y que no aportan nada, pero si queremos que estén vivas en cuanto a la perspectiva que cogen según caminamos en la escena, es bueno renderizarlas todas. Yo básicamente lo que he hecho es renderizarlas al 50%. ¿Qué pasa? Después hay que corregir este redimensionado, porque estas van a ir justo a la mitad de resolución. Pero después en la composición, en el compositor de la escena, lo que podemos hacer es homogeneizar los tamaños a un tamaño de resolución el que queramos. Entonces podemos volver a llevar una imagen renderizada a la mitad, volverla a llevar a su tamaño total. ¿Qué pasa? Que es como si estiramos la pantalla del móvil. Esa imagen va a perder nitidez. Pero esa nitidez esa nitidez que se pierde en este caso no es importante. A mí me permite trabajar más en otras cosas y a la vez no se ve mal, porque a la vez una cosa que está al final, a veces lo que se hace en la escena es agregar blur y agregar modificadores que hacen básicamente perder nitidez al fondo, que es justo lo que sucede de forma natural. Por lo tanto, renderizar a la mitad y después llevarlo al tamaño de resolución total de la escena tampoco es una estrategia tan mala y nos ahorra un montón de tiempo. Por lo tanto, para el fondo, renderización a la mitad. Después está el tema de los detalles. Obviamente toda la escena solo se puede renderizar con Cycles. ¿Por qué? Porque bajo Eevee la imagen rectangular no funciona. Hay muchos tutoriales por internet de cómo hacerlo, hay algún add-on, pero parece que no tiene seguimiento, no parece estar resuelto. Entonces todo en la escena tiene que estar renderizado con Cycles. Es la pena. Uno de los detalles que he visto en la escena que mejor funciona utilizando Cycles, creo que solo funciona con las tarjetas Nvidia RTX, pero no estoy seguro, sería activar el Optics. Eso lo podéis activar aquí, en Preferencias, Sistema, y aquí tenéis dos formas de renderizar. Yo tengo estas dos gráficas, ¿vale? La RTX 3060-60. Y si activamos una u otra, veis que las opciones ya cambian en las opciones de renderización. Las pruebas que yo he hecho es que con Optics renderiza muchísimo más rápido. Especialmente con una de las capas que después veremos, que es la de Ground. Parece ser que con CUDA cada frame tiene que como cargar un montón de información sobre las geometrías que en Optics no pasa, y lo que lleva a perder mucho tiempo. De hecho, podemos hacer la prueba ahora la haremos después. Simplemente deciros que aquí tenéis las dos opciones, CUDA o Optics, y a mí para todos los casos me ha funcionado mejor trabajar con Optics. Por cierto, voy a limpiar los slots porque vamos a aprovechar para hacer una cosita. Pondremos film transparente, editamos que sea con transparencia,
Noise Threshold 1, 50 samples puede ser suficiente. Denoiser Optics, Light, no activamos Light Tree, y en Light Paths aquí podemos bajarlo todo. No necesitamos que haya ningún tipo de detalle, ni de reflejos, ni de nada. He puesto Max Bounces a 5. Muy bien. Hemos renderizado estas colinas de atrás con un nivel pésimo de detalle, pues en 10 segundos. Por cierto, en Performance yo suelo utilizar todos los cores del ordenador y Use Tiling. El tiling sigue afectando al tamaño renderizado. En mi caso, lo que ha funcionado siempre mejor es 512. He probado a poner 1024, 2048, a probar sin tiling. Sin tiling llega a cascar la escena. Es demasiado consumo de memoria para este tamaño. Por lo tanto, a mí, en mi caso, lo que me ha funcionado mejor para todas las escenas ha sido trabajar a 512. Si queréis aseguraros que la escena se ve tal cual la tenéis compuesta, aseguraros que en View Transform, no por defecto creo que viene Filmic, y Filmic cambiará los colores, dejarlo en estándar. De esta forma se exportará tal cual el archivo que tenéis aquí. De esta forma tenemos este archivo, que es penoso, pero si queréis hacemos otra cosa, que es calcular cuánto se tardaría al 100%, es decir, a 12K. Como veis, sin haber cambiado nada, hemos tardado de 10 segundos a 40 segundos y de 10 megas a casi 40 megas. Para el palacio, más de lo mismo, pero en este caso sí que renderizamos al 100%. Vamos a usar solo esta. En el palacio es un elemento que ocupa muy poco en la escena y sí queremos que tenga más. Por lo tanto, en este caso sí que deberíamos subir el número de muestras y bajar el threshold a algo razonable que es 0,01. 0,1 en algunos casos también funciona bien. Optics podemos dejarlo también con None o albedo y normal. Y vamos a hacer una prueba. En este caso vamos a hacer una prueba. ¿Cuánto se tardaría con Fast J Approximation y cuánto sin él? Para eso vamos a usar una de las cosas que yo descubrí en este proyecto y no sabía cuál era el uso, pero me permite lo siguiente, que es para hacer comparativas entre renders. Por ejemplo, supongo que tendrá más usos, pero es esto de aquí. Si dentro de la pestaña de rendering pulsamos N, se despliega esta pestaña que pone Image, y aquí hay una serie de slots. Ahora mismo he borrado todos y solo tengo 10, pero vamos a agregar 2, y estos slots se pueden renombrar. Entonces vamos a hacer una prueba, que en mi caso va a ser Palacio 250 samples pelado, ¿vale? Y el otro va a ser Palace 250 samples Fast J Approximation. Hagamos estas dos pruebas. De esta forma podemos llegar a comparar cuánto tardaríamos con una u otra aproximación, porque a veces vamos tomando notas en una libreta, pero de esta forma, si somos un poco ordenados, podemos ver cuánto estamos dispuestos a perder en renderizar una secuencia. Por lo tanto, ya tenemos todo configurado, así que vamos allá. Y ahora lo que podemos hacer no solo es comparar los tiempos, que lo tenemos aquí, es decir, sin Fast J Approximation 52 segundos, con Fast J 42 segundos. Pero ¿qué pasa? Que hemos perdido estas luces. Lo tenemos. Una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es calcular cuánto va a tardar nuestra escena en renderizar, porque podemos hacerlo de dos formas, es decir, de la forma de tengo tiempo infinito, ponemos máximos valores a todo, o podemos hacerlo de la otra forma, es decir, tengo 10 horas o tengo 2 días, es decir, calcular en función del tiempo. Vamos a hacerlo de las dos formas. En primer lugar, si sabemos que esta escena, esta es la que queremos conseguir, ¿cuánto tardaríamos en renderizar toda esta escena? Pues es muy fácil, otra vez, sacar la calculadora. Si esto ha tardado 52 segundos,
simplemente tenemos que multiplicar por el número de frames. Y solo esta escena, estos son los segundos. Si dividimos entre 60, obtendremos el número de minutos. Y otra vez, si dividimos entre 60, obtenemos el número de horas. Este palacio, si un frame tarda 52 segundos, renderizar los 720 frames tardaremos 10,4 horas. Antes de pulsar a renderizar la animación y sacar todo esto, aparte de los ingentes gigas que vamos a ir generando, hay que asegurarse de que el tiempo es el correcto. La vía alternativa, imaginaos que decimos, vale, estamos trabajando al mediodía y queremos sacar este palacio sí o sí en 3 horas. Tendríamos que calcularlo de la siguiente forma. Tendríamos que calcular exactamente cuántos segundos disponemos para renderizar cada frame para que esto esté en 3 horas. Vamos a calcular en segundos. 3 horas, ¿cuántos minutos son? Pues son 3 por 60. 180 minutos, ¿cuántos minutos son? ¿Cuántos segundos son? Pues multiplicamos por 60. Muy bien, tenemos 10.800 segundos. Es decir, en 3 horas entran 10.800 segundos. ¿Cuánto podemos dedicarle a cada frame para renderizar todo esto en 3 horas? Pues dividimos este número entre 720. Y este sería el segundo objetivo, es decir, si tenemos tiempo limitado, ¿cómo podemos renderizar todo esto en ese tiempo limitado? En 15 segundos. 15 segundos es lo que tenemos para renderizar cada frame de este palacio. ¿Y cómo se consigue eso? Pues se consigue de la forma que ya sabéis, reduciendo samples, aumentando el noise threshold, reduciendo pases de denoise o incluso quitándolo, lo cual con tan pocos samples es quizá un error, porque tampoco es una cosa que consuma tantísimo tiempo. Max bounces 5 ya está pelado, lo dejaremos en 5. ¿Y qué más podemos hacer? Y lo dejaremos así. Si no nos importa mucho las luces de las atalayas, pues como ya hemos visto, Fast Gate Approximation. Y lo dejamos en el que nos dio mejor resultado, que era 10. Vamos a probar en 5 ya que estamos. Y vamos a intentar, así, llegar a esos 15 segundos. Estamos en otro día y vamos a seguir donde lo dejamos. Vamos con el suelo. Como veis ahora mismo en la escena, hay varias cosas que componen este suelo. El suelo, o ground, está compuesto de un simple plano, y sobre él se ha aplicado la herramienta de Geometry Node. No voy a entrar en detalles en esta parte, porque esto forma parte ya de un curso, que os dejaré en la descripción. Pero bueno, básicamente lo que sucede aquí es que al plano se le aplica una primera transformación, que es para generar cierta orografía, curvaturas y pendientes. Y luego se aplican distintas composiciones por partes. Se aplican también con Geometry Nodes una capa de piedras y 2 capas de hierba distintas. Y por último una capa de que hemos llamado bushes, que son arbustos. Y luego la composición de los árboles. Respecto a los árboles, si os fijáis en el vídeo, están animados. Muy por encima voy a mostrar cuál es el proceso que llevo a cabo con cada uno de ellos. Y hay un tema importante, que es el baqueado. Hacer un baqueado de la animación os va a ayudar enormemente en los tiempos de renderizado después. Yo voy a incluir un árbol simplemente en esta escena y vamos a ver cómo hacerlo. Una de las cosas más interesantes que tiene la librería Botaniq es que podéis animar tanto la hierba, arbustos y árboles con un montón de animaciones distintas, con distintos flujos de viento, etc. Yo ahora mismo, ya para no trastocar la escena, os diré lo que debéis hacer. Una vez agregado que tenéis compuestos vuestra selección de árboles, lo que debéis hacer son estas 3 cosas. Primero, convertirlos en editable. Segundo, añadir la animación. Y por tercero, si vais a renderizar algo que es bastante complejo, le daría a baquear, Bake to Alembic. Este baqueado de la animación lo que va a hacer es guardar. Los archivos pueden ser muy grandes,
también os digo que necesitaréis espacio para ellos, pero es poder guardar estas composiciones que van a tener estos árboles en cada uno de esos frames con la animación. De esa forma vais a aligerar mucho el proceso de renderizado. En mi caso, yo, siguiendo el esquema anterior, lo que he hecho es crear una carpeta también dentro de los archivos temporales que le he llamado Blender Bakes. Y en este caso la mantengo en la carpeta que Botaniq crea por defecto, que se llama Botaniq_animations. Hago esa misma carpeta dentro de un disco en el que sepa que tengo espacio y vaqueo dentro de ella. Haría esto para cada una de las especies. He intentado hacer esto de golpe, es decir, componer toda la escena, animar todos los árboles y vaquear todo a la vez y oírme. Pero a mí no me ha funcionado, no he sido capaz de ver cómo vaquear todo junto, así que si alguien sabe cómo vaquear todos los elementos a la vez, se lo agradezco. Entonces, si entráis aquí, si entráis a la carpeta de vaqueado, veréis que tengo un vaqueado para cada una de las especies distintas, aunque estos son duplicados, pero el vaqueado aplicado es el mismo, porque la especie es la misma. Si entráis dentro de la carpeta de vaqueado, veréis que tenemos estos archivos y como veis no todos están vaqueados. Es decir, yo tengo algunas de estos elementos que no han sido vaqueados. Bueno, deberéis hacerlo con todos. Y lo que se generan son estos archivos .abc, algunos de ellos enormes. Por ejemplo, este del Podocarpus macrophyllus es absolutamente enorme, son 70 gigas vaquear ese maldito árbol, y otros que son un poco más ligeros. La hierba, por ejemplo, son unos pocos megas. Pero esto os permite también acelerar después el proceso de renderizado. Cuando probé esta primera escena la primera vez veía que faltaba algo. Me hubiera gustado ver un poco más el perfil recortado de los árboles frente al horizonte de ese cielo estrellado. Y no sucedía así. Notaba que aunque se ve esa sombra recortada en el horizonte, queda muy bien esos brillos que suceden a veces en las copas de los árboles. Esos brillos los he generado aplicando simplemente 4 lámparas que veis a cada una de las orientaciones de la escena. De esta forma tengo estos 4 paneles. A ver si soy capaz de moverlos un poco hacia aquí. Ahora mismo, como veis, está intentando renderizar toda esta masa a la vez. Que son 4 barras, digamos, 4 áreas. Vamos a mostrar una de ellas con la siguiente configuración. Como veis, lo que busco con esto no es solo que entre un pelín más de luz en la escena, sino que la luz se aproxime, digamos, como si fuera desde el horizonte hacia las copas de los árboles. De esta forma crea un pequeño relieve en las siluetas de los árboles con un tono un poco más luminoso que yo creo que queda muy chulo. Y además, algunos de estos rayos penetran en la escena entre las hojas, entre las ramas, entre los arbustos y a la vez le da un poquito más de texturas. Para renderizar esta parte en la que queremos el mayor nivel de detalle, sí que tenemos que ir al 100%. Tenemos que ir al 100% y aumentar el número de muestras bastante. Creo recordar que yo he renderizado unos 300 o 500, una cosa así. Quitando Simplify y quitando todo tipo de cosas. Recuerdo que en los Max Bounces puse 8 para todos los campos. 8 o 10, una cosa así. Por supuesto, el Noise Threshold debéis quitarlo o dejarlo en algo que sea un valor razonable, como un 0,01 por ejemplo. Y el de Noise sería bueno que aplicarais ambos, albedo a normal. Y nada más, darle a renderizar. La niebla, la dichosa niebla. La niebla es lo que hace que realmente la escena tenga, para mí, algún sentido. Y el haber jugado con ella creo que me ha enseñado muchas lecciones. En primer lugar os voy a explicar cómo está hecha. Es una textura, es un material bastante sencillo. Al principio lo había hecho con Principal Volume
y le había dado un poco de emisión incluso, pero complicaba mucho las cosas. Hacerlo con Principal Volume o Volume Scatter cambiaba mucho los tiempos de renderización y tampoco me afectaba tanto a la escena. Así que al final recurrí al Volume Scatter con una densidad de 0,01 y lo que hay aquí pues es básicamente un cubo que envuelve la escena. Pero no toda la escena, no necesito que la niebla vaya hasta las montañas y las cubra también. Lo único que necesito sobre todo es que se entremezcle entre los árboles. Lo que he hecho para subir un poquito las luces es agregar una serie de linternas, parecido a lo que hemos hecho también con el suelo, con el halo del suelo, y aquí son unas áreas muy similares. También son como una especie de bombillas que permiten hacer como si fuera el horizonte, con esa especie de puesta o un sol muy caído, como ese horizonte lanzando una luz. De esta forma también se generan texturas en estas nieblas y me parece que para la escena funciona muy bien. La clave para renderizar esto es la siguiente, porque esta es quizá la capa más pesada de todas y la que más tiempo puede llevar. Por supuesto, trabajar en Optics, darle a Denoise, pero quitar aquí todo. En muestras hacer muchas menos, no es necesario que vayáis tan allá. Y aquí, en Transparent, me he tenido que ir a unos 100, valor de 100. ¿Por qué? Porque si no, llega un momento que las transparencias a través de la niebla empiezan a generar puntos negros. Y esto es muy importante. Para evitar esos puntos negros y que la niebla sea lo más realista posible, tenéis que subir este valor. Mínimo 50 diría, si no más. Simplify nada, Film nada, Performance nada. Vamos a ir a Rendering. Voy a bajar aquí, por supuesto, si no, no acabamos hasta mañana, al 25, que ya es una resolución razonable. Vamos a dejar aquí 100 y Volumes. Esto por defecto igual viene, no sé, 1000 o una cosa así. Y en Steps 1. ¿Vale? Aquí hay unos valores por defecto. Vamos a hacer una prueba con valores por defecto, que no recuerdo si son estos. En Steps sé que son 1 y en Max Steps no sé si son 1000 o 2000 o algo así. Voy a hacer aquí una prueba. Volumes 0,1. Vamos a hacer esta primera prueba, ¿vale? Vamos allá. Por cierto, lo único que tiene esta escena es la niebla y es muy importante que metáis todos los elementos que queréis que se vayan intercalando en la posición correcta entre esta niebla, tienen que estar como holdout. ¿Por qué? Si no los ponéis como holdout, es decir, si quitamos el ground y botanic y renderizamos solo la niebla, cuando vayamos al compositor, esos elementos que estaban parando o que estaban delante de la niebla y deberían verse más nítidos que los que están lejos y tienen una capa de niebla mayor entre ellos, se van a ver igual de disnítidos el de delante que el del fondo. Por eso tenéis que poner el holdout aquí. Si no, es decir, la niebla se va a ver como un mazacote que vais a poner delante de la escena y no tiene ningún sentido, no va a ser realista. De esta forma sí que la niebla se va comportando pues como se debe comportar, haciendo que los elementos más próximos a la cámara se vean y haciendo que los que están más lejos queden, pues, digamos, más tapados por la niebla. Así que vamos allá. Una cosa importante. Este halo que veis aquí es una cosa que no he comentado antes. Es simplemente que yo he agregado a la escena una linterna, o recreando lo que sería una persona con una linterna. Por lo tanto, he hecho que he agregado una lámpara de este estilo, que es un spot con una intensidad de luz, y lo que he hecho es emparentarla con la cámara. De esta forma, la cámara realmente está traqueada al palacio, es decir, la cámara está siempre apuntando al palacio independientemente del movimiento de la cámara. Y eso sí, la lámpara se va moviendo justo con la cámara. Es muy fácil hacer esto. De que este es el efecto del denoise. Es verdad que no hemos renderizado a una alta resolución, pero bueno, no pasa nada. Pero sí que estos halos extraños se producen por el denoise. Por lo tanto, vamos a activar albedo y normal. Vamos a subir un poco porque tampoco nos estamos yendo demasiado en tiempo.
¿Y qué más vamos a hacer? Vamos a mantener todo por igual. Vamos a renderizar otra vez para comparar las cosas como se deben. Como veis, se gana un poco más de nivel, pero bueno, sigue faltando mucha luz. Deberíamos subir aquí en renderizado a más samples, ¿vale? Son 15 segundos. Vamos a meterlo Vamos a meter 500 y... por supuesto, Noise Threshold. Vamos a dejarlo en 0,1, podría ser suficiente. Incluso vamos a bajar ahora aquí. Vamos allá. Aquí ha hecho una cosa extrañísima este denoise, que es esta basura, que no tiene ningún sentido. El resto sale nitidísimo, pero esto ha sido un desastre. Esto es una basura. Esto no se puede permitir. Vamos a hacer lo siguiente ahora, que es renderizar sin denoise. Aquí, como podéis ver, la escena está llena de ruido, no hemos aplicado el denoise y habría que subir el número de muestras y bajar este nivel de Noise Threshold. Yo lo voy a bajar a 0,01 y vamos a meter aquí 500 muestras. Y voy a bajar un pelín el tamaño de la escena y ya está. Ahora mismo, claro, no hemos activado el denoise. Seguimos viendo bastante ruido que podríamos corregir con denoise, pero lo vamos a dejar así. Pero nos vamos a 50 segundos de renderización. Volvamos a echar cuentas. Tendríamos que esperar 12 horas solo para renderizar la niebla. 12 horas solo para renderizar la niebla. Y estamos hablando de que tengo esto puesto al 20% de la resolución. Estamos pensando en que tenemos que dedicarle igual varios días a esto. La clave está en jugar con los volúmenes y con el tamaño de la renderización si es posible. Ahora está la pregunta, ¿necesitamos que la niebla tenga la resolución que tiene el resto de la escena? Eso dependerá de vosotros. Yo lo que he hecho en este caso es aplicar la misma técnica que apliqué para el background. Es decir, no me importa que la niebla pierda nitidez, ni que al ampliar la imagen cambien un poco la nitidez de esa niebla en esos píxeles estirados, porque la niebla podría comportarse así, es decir, hasta ese efecto de desenfoque podría hasta tener sentido y podemos recortar los tiempos enormemente. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente: en volumes voy a subir los pasos a 10 y en max steps voy a subir a 100. En transparencia voy a bajar a 50 el valor. Y el resto de bounces los voy a bajar a 6. Y en Noise Threshold voy a bajar a 0,1. Es más que suficiente. Y ahora sí voy a activar The Noise, en vez de Normal. Y la resolución la vamos a dejar al 50%. Es decir, estamos subiendo la resolución de respecto a la anterior, pero lo que intentamos es recortar tiempos, ¿vale? Ser capaces de renderizar esto en un tamaño razonable. Así que vamos allá. Aquí tenemos el resultado, el cual no está mal, 1 minuto y medio. ¿Cómo podemos seguir bajando tiempos o intentar llegar a ese umbral que nos hemos puesto a nosotros mismos? Bajando las muestras. Si vamos a aplicar el denoise no habrá problema con esto, pero bueno, tenéis que entender que ya vamos a empezar a perder nitidez. Y con Fast Gate Approximation es posible que en este apartado de sombras obtengamos buenos resultados. Vamos a hacer una tercera composición, mayor nivel de pasos y ¿qué más podemos jugar? Este total lo vamos a bajar a 5. Lo que ha cambiado es que ahora hemos activado esto, hemos bajado las muestras a la mitad y hemos quitado los pases del denoise. Así que vamos a probar. Estos tonos blancos, esto se debe a este Fast Gate Approximation.
Igual que nos ha pasado en el palacio, activarlos acelera muchísimo la escena. Pero ¿qué pasa? Que entra menos luz, entra bastante menos luz. No me desagrada para nada, porque luego esta claridad se puede resolver fácilmente. Y lo importante es que quede renderizada la niebla con sus cortes entre medias. Es decir, que no os asuste enfrentaros a que una parece más oscura que la otra, porque después en el compositor esto se puede corregir. Y se puede aumentar este nivel de blanco. Se puede aumentar el nivel de luz, se pueden cambiar bastantes cosas. No me acaba de convencer todavía el denoise aquí, pero para mí, si tuviera que ir ya por algo y tuviera una noche para renderizar la niebla, lo dejaría así. El cielo básicamente es una imagen HDRI descargada de internet de una noche estrellada. Si yo ahora mismo pongo la renderización del cielo, perdonadme, no transparente, y me voy a la cámara, deberíamos ver el cielo, ¿vale? Esta es la imagen HDRI. Pero alguno dirá, vale, si es una imagen estática, no hace falta renderizar nada, tú la puedes aplicar en el compositor y ya está. Habitualmente eso sería lo que se haría para una escena normal, pero en una escena X rectangular en la que además hay movimiento, es decir, yo quiero que coincida con mis luces y que aporte la poca luz que entre de esa noche, que entre por el lado que a mí me interesa. Por lo tanto, tenemos que aplicar este mapping a la imagen. Tiene una pequeña corrección aquí, que como veis, pues yo la he oscurecido un poco y he aumentado ese contraste para que se vean más las estrellas, que destaquen un poco más que esta penumbra que queda sobre este pasto que al final no se va a ver. Me interesa más que esto tenga un poco más de contraste. Y ahora, ¿cómo podemos ver el efecto que os digo que en la imagen X rectangular no es siempre la misma? Pues simplemente renderizando. Vamos aquí a poner el timeline, y si vamos al frame 1, fijaros en el cielo, ¿vale? Y ahora vamos al 720. ¿Lo habéis visto? Si vamos, perdón, en vez de clics hagámoslo bien. Vamos a ir moviendo la escena. No solo es que se está renderizando, sino es que el cielo va cambiando. No sé si se apreciará en esta pantalla, pero especialmente en la parte de arriba sí que veis que hay cierta distorsión. Ahora se ve mucho mejor, ¿verdad? Claro, ¿podríais aplicar exactamente el mismo cielo? Sí, podríamos hacerlo, pero bueno, como sé que hay esta distorsión, la voy a tener en cuenta. Lo bueno que tiene esto es que volvemos a aplicar el mismo truco de antes. No renderizo al 100%, renderizo al 50%. De esta forma, cuando vamos a ver nuestros outputs en Sky, estos archivos ocupan la mitad. Es decir, esto está renderizado a la mitad de lo que yo tengo puesto aquí, ¿vale? Como veis, es justo la mitad. Están renderizados a la mitad y no se aprecia esa distorsión, porque no vamos a hacer zoom a ver exactamente estas estrellas. De hecho, es que ni me acuerdo cuál es la resolución original de esta imagen. Igual no tiene esta resolución, por lo tanto no es descabellado hacer este truco. Para esto, lo único que hay que hacer es lo que ya hemos hecho en renderizar, decirle que la película no sea transparente, es decir, que se vea lo que hay. Y lo que hay es todo desactivado, no hay nada y solo se ve el mundo, nuestro mundo. Por lo tanto, esa escena es así de sencillo. Por último, otro quebradero de cabeza, que son los fireflies. Los fireflies son luciérnagas en español. Hay unos tutoriales en internet muy buenos para hacerlas, pero dentro de lo que ha sido el trabajo de estas luciérnagas, parece muy complejo. Pero hay tutoriales para hacer esto, no os preocupéis. Dentro de esos tutoriales se hace que todas las luciérnagas sean iguales. Lo único que yo he incluido aquí es que las luciérnagas tengan
distintos materiales, pero no materiales. Lo que quiero es que tengan una luminosidad que varíe. Ese efecto de flickering, palmitante en la luz, que no es constante, que no es exactamente igual como una bombilla encendida, ese es el único efecto que me parecía interesante agregar a esta escena. Obviamente este es el de movimiento. Voy a intentar que veáis cómo se mueven quitando todo lo demás. Voy a hacerlas grandes para que se vean, ¿vale? Pero luego bajaremos. Como veis, tienen un movimiento. El movimiento está aportado por Noise Texture y este valor. Y básicamente es una... En función de los frames que tengáis, podéis hacerlo así, dividiendo simplemente dividiendo los frames entre un número hasta que el movimiento sea razonable. Es decir, si aquí lo bajo, imagínate, así, empezarían a moverse como si estuvieran locas las luciérnagas y no son mosquitos, son luciérnagas. Por lo tanto, tenéis que buscar algo que tenga sentido para la escena. Eso es lo primero. Pero después, digamos, lo que yo creo que he aportado a la comunidad por una vez en mi vida es que no sean todas homogéneas y que tengan una luminosidad variable. Para eso he hecho tres materiales porque no sé hacerlo de otra forma. ¿Qué es lo que cambia en estos materiales? Este material básicamente es un color amarillo para el que hay una emisión, un valor de emisión. ¿Cómo se hace este valor de emisión variable aleatorio? Pues si lo veis aquí en el editor gráfico, es básicamente agregando un keyframe a este valor de emisión, después agregando un modificador de ruido y ya está. De esta forma este valor después se moverá, pues en este caso se está moviendo entre estos valores de emisión, pues no sé, entre 20 y 50 aproximadamente, de forma variable. De esta forma, si nos fijáramos en una de ellas, estaría como palpitando, ¿no? Como si la luz no fuera homogénea, ¿vale? Si fuéramos a la vista de la cámara no veíamos nada porque Eevee y el X rectangular no se llevan bien, pero tenemos ahí esas luciérnagas con ese pequeño movimiento. Son casi elementos que están estáticos y se mueven en un entorno muy muy lento y muy próximo. Podría hacerse que fueran un poco más vivas, es decir, si os fijáis, el movimiento está randomizado entre ellas. Cada una sigue una dirección distinta, pero si miráramos una sola de ellas, la dirección que toma es siempre la misma. Sería bueno agregar algún tipo de variable más para que se movieran los tres ejes y no fuera solo un movimiento lineal como es el caso. ¿Cómo he hecho que cada una de estas luciérnagas tenga un valor randomizado de luz vibrante? Pues es hacer distintos materiales. Una vez creados esos materiales, ¿cómo podemos aplicar a cada una de las partículas los materiales de forma aleatoria? Pues básicamente con esto de aquí. Para cada una de las partículas que se ha creado, se agrega una esfera. Yo he agregado una esfera con estos segmentos y estos anillos y con un radio determinado. El original está en 0,1, ¿vale? Porque no miden 1 metro las luciérnagas. El Shade Smooth es simplemente para que la figura redondeada sea efectivamente redondeada y no como una especie de polígono chusquero. Y luego debería ir conectada aquí, Geometry to Instance. Y esto es lo que forma esas Instance on Points, es decir, todos los puntos que se han creado a lo largo de la geometría, que sean lo que tenemos aquí. Y aquí hay una forma de aplicar esto que funcione aleatoriamente. Estos elementos, si los conectas con setMaterial, automáticamente cada una de estas partículas va a coger uno de estos aleatorio. Y la verdad es que es una forma muy sencilla, la verdad, y muy bien pensada de asignar materiales aleatorios a estas partículas. De esta forma, lo que obtenemos es que las partículas, pues cada una tenga su propia vida. Vamos a volver a ponerlo grande, así. Si yo ahora, imaginaos que quito esto y esto, como veis, ya estaríamos viendo cómo hay una parte de las partículas que tiene asignado material, ahora ninguna. El material 2 es el que está jodido de antes.
automáticamente y de forma aleatoria se han asignado los materiales. La verdad es que es una cosa muy bien pensada, muy bien pensada. ¿Cómo renderizamos las dichosas luciérnagas? Para las luciérnagas vayamos al 100%, porque hay unas que están próximas y otras que están lejanas. 100%, podemos dejar el noise threshold, activar el denoise y no necesitamos muchas muestras. Y hay una cosa importante que tenemos que tener en cuenta, es decir, las luciérnagas también estarán apantalladas por algunos elementos. No queremos que después en la composición todas queden por delante. Por lo tanto, para que estén integradas y la vegetación las apantalle, hay que activar mínimo los árboles y sería bueno activar el suelo también. Porque si no, hay algunas de las luciérnagas que en perspectiva estarían por delante, pero debajo de lo que es la línea de suelo, y si no activamos el suelo, cuando las pongamos en la composición se van a ver y van a quedar por delante en la primera vista y no tendría mucho sentido. Por lo tanto, activamos con holdout tanto el suelo como la vegetación que la va a pantallar. Una cosa interesante, llegados a este punto, que yo no he aplicado en mi escena, es que las luciérnagas y esa luz debería tener un efecto y una interacción con la niebla. Yo no lo contemplé cuando rendericé esto y las dejé muy para el final porque me daban un montón de problemas y fue un detalle que rendericé al final. Pero realmente ahora pensándolo, deberíamos haber activado la niebla y las luciérnagas a la vez. De forma, no para que renderice la niebla, sino para que sí que se renderice el efecto que la luz de las luciérnagas produce con la niebla, que supongo que creará algún tipo de halo o algún efecto luminoso alrededor de ellas. No lo sé. Ahora mismo quedaré así. Yo lo que sí que, si estuviera en mi mano volver a hacer esto, que no voy a volver a insistir sobre esta escena, sería buscar la interacción de la luz emitida por las luciérnagas con la niebla. Imaginaos que no tenemos tiempo para dedicarle 1 minuto y medio a renderizar las malditas luciérnagas. Vamos a ver qué podemos hacer. Noise threshold lo voy a subir a 1. Voy a hacer que tenga 100 muestras porque al final quiero que sean más unas partículas luminosas que una cosa perfecta. Es un detalle y no necesito que se vea. Además no son luciérnagas, son puntitos que se mueven. Así que vamos a bajar todo por aquí. Fast GI Approximation, por supuesto. Simplify, voy a activar Simplify. Fireflies 10 megas. Es posible que renderizara, efectivamente la rendericé a la mitad también. Por lo tanto vamos a bajar aquí el 50% y vamos a probar ahora con todo esto activado. Perfecto, acabamos de recortar pues aproximadamente pues un 25% el tiempo de renderizado de la escena. Básicamente estos son los trucos que yo he aplicado para componer esto y en un tiempo razonable. Eso sí, dedicarle tiempo a las cosas que tienen valor y no os pongáis a renderizar cosas que no aportan absolutamente nada, que nadie va a mirar el detalle de a ver dónde está la piedrecita en la roca que está a 15 kilómetros de distancia, porque no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Especialmente para esto. Obviamente si yo estuviera renderizando para una película, pues de otra forma trabajaría y no exportaría PNG y haría muchas otras cosas. Pero si lo que queréis es seguir aprendiendo y trabajar escenas de una forma normal y dedicaros a pensar en nuevas escenas y a pensar cómo hacer otras cosas, esta es la forma. La forma habitual, real de esto es, una vez que está todo compuesto, es renderizar al menos un frame y irse a este compositor y trabajarlo. Ver que todas las capas encajan y tienen sentido antes de lanzar el proceso completo de renderizar los 720 frames. Porque a veces hay alguna capa mal configurada, que se ha quedado con transparencias, sin transparencias y no se ha quedado alguna capa activada. Es mejor, antes de lanzar el proceso entero, ir al compositor, dar un paso para adelante, revisar que ese después, con la secuencia de imágenes, se hará bien y volver atrás y ya entonces sí renderizar todos los frames. Una vez que tenemos esas capas,
vamos a ir al compositor. Y de esto también hay maravillosos tutoriales, maravillosos, pero bueno, voy a ir muy por encima, porque básicamente estas técnicas son las que veis en tropecientas cosas. En primer lugar, se agrega una secuencia de imágenes. Y esto deberéis aplicarlo para todas. Digamos que esto es el obligatorio para cada una de las imágenes que tengamos. Es decir, primero hay que meter un scale, porque como ya hemos visto antes, unas están renderizadas al 100% y otras al 50%. Debéis poner el scale en render size para que siempre la imagen se adapte al tamaño de renderización. ¿Qué es lo que hace el scale? Pues básicamente, si lo quitáis, lo que pasa es que al ser esta la primera capa, esto es al 50%, y como habéis visto, la capa de terreno está recortada, está cortada, no entra en la escena. Por eso hay que aplicar siempre scale a todas y a cada una. De esta forma, todas las capas tienen en cuenta el valor de renderizado final y se adaptan a este valor, a la resolución que salga. Y básicamente lo que tenemos es un cielo, un background, después el palacio, nuestras bombillitas. Dios, al acercarse son más feas que el demonio, pero da igual, son un detalle. Y por último, la niebla. Y ya está, y no hace falta hacer nada más. Me he estado peleando con este tamaño de resolución. Los vídeos exportados a 12K no soy capaz de verlos en el ordenador con VLC o otro dispositivo. Los he probado en Windows, los he probado en todas partes y debe ser el formato de exportación. Yo no he encontrado qué formato es leíble en el ordenador. Sin embargo, lo que pasa es que este vídeo resultante se puede volver a cargar en Blender y Blender sí lo lee y lo puedes reeditar, que es como están editados los vídeos que ya he subido a YouTube. Además, esos vídeos sí pueden ser convertidos en vídeos 360 y además esos vídeos 360 pueden ser subidos a YouTube en este tamaño de 12K y no sé cuál es el proceso que lleva a cabo YouTube que lo hace visible. Entonces, lo importante es saber que tenéis este resultado final bien, porque al menos en mi caso no lo he podido ver después en el reproductor. He tenido que cargar este vídeo en YouTube y ahí sí he podido verlo. Creo que es por los límites. Creo que al exportar en MP4 hay unos límites que son 8K para la resolución máxima permitida. Básicamente estas son las opciones que he elegido: FFmpeg Video, el container MP4, el video codec H264. Ya os digo, he probado con VPM, he probado con ¿qué más? Con DivX. Nada, no funciona nada. Y luego algo que he leído por ahí, que tampoco estoy muy seguro de cómo funciona, es el keyframe interval. Dicen por ahí que un valor bueno sería ponerlo a la mitad de los FPS que tenga la escena. Yo por eso le he puesto 12, pero creo que un valor de 15, 18 creo que es por defecto, no estaría mal. Y ya está, renderizar la escena y fin. Este vídeo, para hacerlo 360, hay que aplicarle una serie de metadatos, porque en Blender todavía no se puede hacer eso, aunque es un vídeo aquí rectangular de 2x1, pero no se entiende como un vídeo 360. Para eso os recomiendo que utilicéis estas herramientas de Spatial Media, que es una herramienta súper fácil, hay muchísimos tutoriales. Es aplicar unos metadatos, se creará una copia por defecto que pone _ injected, y ese vídeo, subido directamente a YouTube, se entiende por la plataforma como un vídeo 360. Y eso sería todo. Eso sería todo. Así que nada más, aquí sigo.